Seguidores del Sol del Centro, qué bueno que nos acompañan en este día. Compartan inmediatamente esta entrevista porque les va a fascinar. Tenemos el día de hoy el privilegio, el gran placer de conocer un poquito más a profundidad a Violeta Sabas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio y por considerarme para Oye, esta. tenemos tantas ganas de platicar contigo. Tenemos Gracias. ideando esta entrevista hace mucho tiempo. Nos gustaría conocerte un poquito más porque te hemos visto siempre en la calle luchando por un montón de causas. Violeta, ¿por qué activista? ¿Por qué esta causa? Pues mira, este activismo empezó prácticamente desde que estaba en la preparatoria. De hecho, justo esta situación fue la que me llevó a estudiar ciencias políticas y administración pública. Y yo desde que era pues muy pequeña estaba obviamente no involucrada en el activismo, pero ya tenía como ciertas referencias, sobre todo de mi mamá y de mi abuelo materno, que me llevaban como a cuestionarme ciertas cosas, no con la complejidad que ahora lo hago, pero por ejemplo, este compañerito que tiene algún problema de salud, por qué le hacen bullying? ¿Por qué se burlan de él? Entonces, como este tipo de cuestionamientos fue lo que me fui encaminando y yo recuerdo que la primera vez que hice pues una manifestación pública fue cuando se inauguró una biblioteca, que ahorita es la Biblioteca Central en la Universidad Autónoma. Iba en ese entonces el que era el presidente de la República, que era Vicente Fox, y un compañero del salón agarró y empezó a hacer unas cartulinas y dijo, vamos a ir a manifestarnos porque la educación tiene que ser pública y la universidad es carísima, ¿no? Entonces, como en ese momento como que se me prendió el chip y dije, pues sí, o sea, realmente la acción política es lo que va a generar un cambio, ¿no? De eso hace 20 años. Y a partir de ahí empezamos a movernos desde el activismo. Yo formé parte del Frente Estudiantil 20 de Mayo, que fue un frente en la universidad que abogábamos, pues bueno, por una democratización de la educación, porque las colegiaturas fueran más económicas. De hecho, la Universidad Autónoma sigue manteniendo colegiaturas altísimas. De hecho, es de las universidades públicas que a nivel nacional tiene los costos más altos. Y bueno, ya después de que salí de la universidad junto con Mariana Ávila, nos integramos en un grupo que se llama La Colectiva Feminista. Aún está activo, hay otras compañeras que de hace tiempo, hace 15 años, que estaban ahí y siguen en la colectiva. Y bueno, me fui a la Universidad de Guadalajara a hacer un posgrado, pero yo seguía, ¿no? Seguía con el activismo. Desde que estábamos en la colectiva, pues ya nos considerábamos un grupo feminista, éramos puras mujeres de diversas carreras. Estábamos, pues Mariana Ávila y yo, que éramos de ciencias políticas, otras compañeras de sociología, de letras, incluso había una de comunicación, de gestión cultural, o sea, éramos muchas mujeres que desde que estábamos en la universidad nos cuestionábamos ciertas prácticas que se replicaban en el salón, ¿no? O sea, porque algunos profesores nos decían o les decían a algunas compañeras, no sé para qué estudias y de todos modos se va a casar. O sea, como este tipo de prácticas misóginas que cuando se reproducían nosotras sí nos cuestionábamos y decíamos, ¿por qué esto sí nos pasa a nosotras y por qué no les pasa a los hombres, ¿no? O sea, porque cuando nosotras estudiábamos en la tarde, y cuando salíamos a las 9 de la noche, pues nos íbamos juntas a esperar el autobús. O cuando llegábamos a la casa, pues no, si sabíamos que una iba a viajar más, pues más, una distancia más grande o que iba a estar oscuro por donde ella vivía, le marcábamos a su casa y le preguntábamos si ya había llegado bien. O cuando salíamos en fiestas también, o sea, procurábamos estar juntas. O sea, como este tipo de situaciones que nos cuestionábamos y decíamos, pues sí, son prácticas muy, muy bonitas que nosotras hacemos para cuidarnos, pero ¿por qué nosotras sí las hacemos y por qué no las hacen los compañeros hombres, ¿no? O sea, porque si vas a una fiesta y hay un chavo que se pone, que se alcoholiza y se queda dormido en el sillón, pues todo está bien, pero si una mujer se queda en el sillón y en cuanto llega un chavo y se siente a un lado, nosotras tenemos que vigilar que no la toquen, ¿no? O sea, como este tipo de prácticas que nosotras veíamos y que nos empezábamos a cuestionar, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí empezó este activismo. Yo me sumé al observatorio cuando, un año después de que se conforma,
porque yo estaba en otro lado, y a partir del 2015, pues bueno, mis primeras acciones fueron para visibilizar la desaparición de Paola Álvarez, que ella desaparece en Cieneguilla, que es una comunidad que está pues aquí a las afueras en el límite con Jalisco. Yo recuerdo que fue en julio, en el 2015, ya hace 8 años, y me acuerdo que en esa ocasión pues hicimos una rueda de prensa. No recuerdo cuántos medios fueron, pero fueron pocas personas, no fueron muchas personas, y yo me pregunté, dije, pero si la desaparición tiene que ser la problemática más grave que hay, al menos ahorita, ¿no?, en México, y luego nos fuimos dando cuenta que las autoridades no hablaban de la desaparición, que las autoridades decían, pues es que es una joven que se fue con el novio, y ya regresará, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como desde que yo comencé a cuestionarme esto hasta que ingresé al observatorio, y bueno, a partir de ahí, pues ya, es una historia muy, muy, muy extensa. Y bien conocida por todos, o sea, se ha vuelto tu nombre muy importante para Aguascalientes, has hecho causas muy valiosas, pero nos gustaría conocer un poquito acerca de cómo fue tu infancia y cómo sacas tú este coraje de pelear no solo por ti, sino por toda la gente que tiene una causa precisamente. Yo creo que las personas, las activistas que nos vamos adentrando en esto, desarrollamos algo que tendría que estar inherente en todos los seres humanos, que es la empatía. Creo que la empatía es eso que nos permite poder identificar cuáles son los sentimientos de la otra persona y preguntarme, ¿no? ¿Qué pasaría si a mí me sucediera esto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si fuera mi hija? ¿Qué pasa si fuera mi hermana? O si fuera yo, ¿no?, quien estás viviendo esas violencias. Entonces, a partir de esos procesos de empatía, tú logras identificar quizás lo que muchas personas no entienden, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una mujer continúa con un hombre si la violenta, ¿no? Pues es que le gusta o porque quiere quedarse ahí, ¿no? Pero a través de estos procesos te das cuenta que no es así, ¿no? Que son violencias históricas, violencias que las mujeres atravesamos, y que incluso este mito del amor romántico, ¿no?, que te tienes que quedar ahí, que tienes que aguantar, ¿no? Y si nos remitimos hasta mi infancia o mis primeros, de la niñez que tenga como conocimiento, pues hubo muchas circunstancias. Yo recuerdo una, cuando tenía entre 5 o 6 años, tenía un compañero de la escuela que tenía una discapacidad en el oído, no se había desarrollado bien el oído. Y me acuerdo que en esa ocasión, pues no sé si hubo una reunión de niños y niñas ahí en mi casa, pero me acuerdo yo, tenía 6 años, que estábamos muchos niños, niñas, y alguien empezó a decirle, pues, con un apodo feo a este niño. Y entonces recuerdo que empezaron todos. Y yo me acuerdo así como un recuerdo como medio nebuloso, pero recuerdo que llegó mi mamá y nos paró en seco y nos dijo a todos los niños, pero pues dirigiéndose a mí me dijo unas palabras que se me quedaron muy grabadas, y me dijo, jamás, jamás te burles de una persona. Tú no estás por encima de nadie, nadie está por encima de ti, todas las personas somos iguales. Y pues en ese momento pues cesaron los comentarios, pero se me hizo como muy impactante. Primero que mi mamá así como que me parara en seco, porque en ese momento pues yo sentí pena, ¿no? Decir, ¿por qué mi mamá nos está diciendo esto si estamos jugando? Pero empecé a ver que no, o sea, que realmente había todavía había una conciencia ahí, ¿no? Y otra parte que también que recuerdo muchísimo es que yo crecí mi niñez en un pueblo de aquí de los lindes de Aguascalientes, y los niños de 7, 8 años compraban resorteras para matar lagartijas o pajaritos. Y yo me acuerdo, mi mamá no nos decía, pero yo me acuerdo verla por la ventana, salir atrás de los niños y comprarles las resorteras para que no mataran pajaritos. Entonces es como ese tipo de situaciones que a mí se me fueron quedando muy grabadas. Y ya cuando estaba en tercero o cuarto de primaria, había un compañero que tuvo una parálisis que dejó pues la mitad de su cuerpo, pues estaba con esta parálisis, y pues todo el mundo le hacía comentarios muy hirientes, muy crueles. Y yo recuerdo que yo lo defendía, o sea, yo decía, no le diga nada, Armando, no le diga nada, porque le dice nada, y repetía las palabras de mi mamá, ¿no? Nadie está por encima de nadie, nadie está por encima de nadie. Y fíjate que eso sí me acarreó conflictos con otras compañeras sobre todo,
Yo recuerdo que en tercero o cuarto de primaria me dejaron de hablar como un grupo, la mitad del salón no me hablaba, pero en ese momento, ahorita ya lo reflexiono y digo, qué fuerte era, ¿no? Que pues la mitad del salón no te hablara, o sea, es como una ley del hielo, pero pues dirigida hacia una niña, ¿no? Entonces, como este tipo de situaciones que fueron, pues tanto forjando un carácter y también identificando que hay personas, no que las personas necesiten protección como tal, porque creo que eso es un poco pues una actitud de maternar o capacitista, pero sí que hay contextos donde las personas crecemos, nos desarrollamos, que nos violentan muchísimo y hay que reflexionar sobre esos contextos, ¿no? Que era un poco lo que yo hacía cuando estaba en la primaria. Ya la secundaria ya fue como otro proceso, la adolescencia, pero esto lo volví a retomar en la preparatoria, ¿no? Que éramos pues un grupo de amigas, 4 amigas con las cuales tengo con algunas contacto, y si veíamos alguna situación en la calle, nos parábamos y le decíamos, no le grite, o por qué lo jala, entonces, a partir de ahí me di cuenta, digo, es que creo que esto es lo mío, ¿no? Creo que voy a estudiar una carrera que me permita analizar como todos estos contextos, y bueno, terminé en ciencias políticas. Cuéntanos, por favor, también un poquito acerca de cómo ha sido para ti el estar en este medio respecto de la relación, como nos decías hace un rato, con las personas, ahora que ya eres adulta. ¿Qué conflictos te ha traído? Sí, pues es una situación muy fuerte. Cuando empezamos a adentrarnos en problemáticas tan graves como es pues, la desaparición de personas, el feminicidio, la violación, las violencias sexuales contra niñas, adolescentes, mujeres, empieza un proceso dentro de ti que tienes que transmutar como toda esa rabia, como toda esa impotencia, y la tienes que transmitir en procesos de asertividad, ¿no? O sea, tienes que ser una persona asertiva, una persona reflexiva, y tienes que actuar, ¿no? En consecuencia de él. No te puedes quedar como con la rabia, como con la impotencia. Yo recuerdo cuando recién iniciamos, pues bueno, el observatorio estaba agarrando fuerza, estaba apenas ahorita tenemos muchísimas redes nacionales, estatales, pero cuando recién iniciábamos era un poco de, bueno, vamos a buscarle por aquí, vamos a hacer por aquí. Y eran procesos que nos generaban muchísima frustración, ¿no? Al día de hoy también nos generan frustración, pero no podemos quedarnos ahí, ¿no? O sea, tenemos que brincar eso y te digo, transformar como toda esa rabia, todo ese coraje que luego sientes ante la injusticia, pues ante las violaciones tan graves a los derechos humanos. Yo a veces, nosotras tenemos pues mucho contacto con ministerios públicos en el Centro de Justicia, y cuando llevamos ciertos procesos, nos parece increíble que situaciones que son tan evidentes, que las víctimas identifican tan perfectamente bien, para el Ministerio Público es algo irrelevante, ¿no? Entonces, tienes que, pues, parar, respirar, decir, a ver, vamos a dialogar, y lo que le está diciendo ella no es una amenaza, no es una lesión, es un intento de feminicidio, ¿no? Entonces, transformar también, parte de lo que nos hemos topado es que todos los delitos luego los cierran o los empiezan a investigar como el delito menor, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de niñas, dicen, no es violación equiparada, es atentados al pudor, ¿no? Entonces, ese delito, esa clasificación del delito implica un mundo de diferencia, ¿no? Desde la condena, desde las medidas reparatorias. Entonces, todo este tipo de situaciones, pues, que enfrentamos a diario, pero pues vamos, no nos podemos quedar aquí, ¿no? A veces estás con una mujer o con una familia que vivió un proceso de violencia terrible, y es como de, no puedo llorar en este momento porque en este momento necesitan como alguien que los sostenga, o que alguien que les diga que sigue, y si yo me pongo a llorar va a ser de, bueno, pues venimos con ustedes y salimos igual. Entonces, sí es mucho estos procesos. Fíjate que en general en las activistas no tenemos como muy bien establecido, por ejemplo, los protocolos de autocuidado, ¿no?
pensamos luego que el autocuidado es de, bueno, me voy a relajar, voy a escuchar mi música favorita y me voy a sentar 5 minutos en el sofá, ¿no? No, o sea, los procesos de autocuidado sobrepasan como este estado físico y van más a pues a un interés mental de las personas activistas, y pues no los tenemos muy bien establecidos, ¿no? Luego priorizamos también, a veces estamos trabajando a las 9, 10, 11 de la noche. Estos días, por ejemplo, que han sido de mucho movimiento, ahorita estamos en contacto con el grupo de mujeres que están apoyando a las personas migrantes. Y pues ayer estábamos trabajando todavía a las 10, 11 haciendo postales, o sea, es como mucho desgaste y pues bueno, realmente es algo que nos gusta, que nos apasiona y yo creo que en lo individual creo que es parte de mi responsabilidad histórica. O sea, yo desde que entré al observatorio empecé a asumirlo, ¿no? Dije, pues sí, sí es una situación, sí son situaciones complicadas, pero yo tengo una responsabilidad histórica, ¿no? Como persona, como mujer, y pues voy a hacerlo, ¿no? Creo que si todas las personas entendiéramos esta responsabilidad que tenemos, ya no digamos para pues apoyar a otros, ¿no? Sino para no, pues para no destruir lo que tenemos cercano, ¿no? Creo que es necesario. Yo no lo veo en lo personal, no veo ni como que esté haciendo un favor, ni como que esté donando mi tiempo ahí, ¿no? O sea, yo digo, pues estoy en este mundo, estoy respirando y pues tengo que salir, ¿no? Tengo que salir a cumplir con lo que con lo que me corresponde casi por haber nacido, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido un poco así y pues aquí continuamos y pues yo creo que toda la vida. Este trabajo te da un toque especial impresionante, ¿no? Por lo menos así te veo y como dices tú, es un trabajo que podríamos hacer todos y una responsabilidad que es para todos. Hasta cierto punto, sin afán como de desmerecer esto que acabo de decir, pues no eres tan especial porque al final todos tenemos esa especialidad o ese toque especial de que al ser humano debemos entonces contribuir y tratar a todos efectivamente por igual y defendernos prácticamente entre todos o no llegar a la necesidad de que haya alguien que defender. ¿Tú en qué momento lloras efectivamente? Yo, bueno, les he acompañado en algunas marchas, siempre por trabajo. Hubo un momento en algunas marchas en las que he acompañado también por convicción, más allá de que voy a trabajar, pero siempre lloro. Sí me la paso llorando y digo, ¿cómo puede ser? O sea, en la última de los desaparecidos en Zacatecas que entrevistábamos al señor, o sea, yo estaba con el nudo en la garganta a decir, ¿cómo él hoy llega a su casa y no encuentra a su hijo? Y luego el hermano, dije, si fuera mi hermano, ¿cómo yo concilio el sueño nuevamente después de no saber dónde está mi hermano? ¿Tú cómo haces con esto? Pues mira, si ven algunos de mis videos de cuando estoy haciendo declaraciones, sobre todo en manifestaciones, llega un momento en el que pues empiezo a hablar, ¿no? Dar, que es como los datos que tenemos y todo, pero llega un momento en el que empiezo a sentir como una adrenalina, no sé cómo comentarlo, y empiezo a hablar y hablar y hablar y nadie me para y se me empieza a quebrar la voz. Pero digo, tengo que sostenerme porque ahorita es un momento importante, ¿no? Es un momento en el que puedo hacer reflexionar a alguien, puedo hacer que alguien que esté pasando y que no conozca la problemática de desaparición o la problemática de feminicidio se dé cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que sí me hace falta más contención emocional. A veces estoy en mi casa y vivo con un perrito y con una perrita, además de mis hijos y de mi pareja. Y por ejemplo ayer, ¿no? Que la perrita que rescatamos de la calle, pues está toda así, pues era una cachorrita y está por todos lados. Y yo tengo plantitas en la parte de atrás. Entonces es como una historia como muy personal, pero había un nidito en la ventana de la casa, bueno, así pegado, ¿no? Entonces estaba pues el nido, la palomita, ¿no? Entonces empolló y creo que salieron 2 palomitas, pero una palomita se cayó y pues la perrita la agarró y pues la mató, ¿no? Entonces yo lo que hice fue enterrar a la palomita en una maceta que tenía unas plantas de estas muy famosas que se llaman Sansevieria, algo así. Tienen un nombre, pero que se me hace muy misógino, que no lo quiero comentar.
pero es en unas plantas, ¿no? Entonces a mí se me ocurre la idea de enterrar a la palomita, bueno, el polluelito, en las plantas. Entonces lo que hizo la perrita, pues fue sacar todas las plantas. Entonces ahí ya, o sea, dije, ya perdí las plantas, ya perdí la palomita, bueno, no perdí la palomita, pero ya no pude entrar a la palomita y era todo. Entonces me puse a llorar porque dije, pues cómo, ¿no? Pero no fue tal cual eso, porque pues yo entiendo que la naturaleza de ella pues era buscar como los restos de la paloma y obviamente no era su intención destruir todas las plantas, pero es como, son como estos procesos como de canalizar pues esa tristeza que se te va acumulando y sacarla de pronto como con una situación así, ¿no? Entonces, pues así pasa de pronto, creo que es la forma en la que yo lo puedo canalizar, con situaciones esporádicas que me generan como cierta, pues frustración de decir, ay, pues dije, bueno, ya la palomita, el polluelito, pues ya, ¿no? O sea, la perrita lo agarra, pues vamos a enterrarla, ¿no? Como para que regrese a la tierra, pero ahora ya también perdí todas mis plantitas, ¿no? Entonces, pero es un proceso como de poder, de todo lo que traes acumulado, lo sacas en otro momento. Oye, aparte qué fuerte, de la planta nunca había pensado eso. Sí. El cómo, ¿por qué? Ah, Exacto, tiene ese nombre, efectivamente, qué intenso. Que porque avienta, ¿no? Sus hijitos, dicen, avienta sus hijitos hacia afuera. Entonces, mientras hablabas, también estaba pensando, ¿por qué hijos? Si esa es su estructura, ¿por qué le llamamos hijos y luego le damos ese nombre a la planta? Qué particular, de verdad. Y cuéntame también, por favor, acerca de este desarrollo que tú tienes justo de las emociones. Y ahí viene una parte peligrosísima, que me imagino tú, no sé si tengas latente, si todo el tiempo estás consciente o si de verdad tienes literal que hacerte, pues, no sé, como si no sucediera. ¿Qué es el miedo para Violeta? Pues mira, sí tenemos miedo. Bueno, en lo personal, yo sí tengo miedo, pero miedo más por lo que yo hago, que sé que también es un trabajo de riesgo, es como miedo a todo lo social, ¿no? Veo luego las noticias porque tenemos que ver diariamente noticias. Yo desde la mañana empiezo a ver noticias, empiezo con las noticias locales, luego regionales, nacionales e internacionales, ¿no? Entonces así como que es mi momento de, pues bueno, vamos a empezar el día, ¿no? Yo no tomo café porque me irrita mucho el estómago, pero pues ese es casi como mi café, ¿no? Estar al día de lo que está sucediendo. Y sí me da miedo, más que sea como un ataque directamente a mí, como una situación social donde yo me vea envuelta, ¿no? Por ejemplo, que vaya, no sé, en carretera y que empiece algún tiroteo, ¿no? Que vaya cruzando la calle y que suceda un choque y que me atropellen junto con mis niños, ¿no? O sea, como es como este tipo de miedo, y no he reflexionado como en el miedo que tengo yo, y creo que no está bien porque luego si no reflexionas en lo que a ti te puede pasar, pues pierdes de vista incluso el generar algún protocolo, pues de emergencia, ¿no? Por ejemplo, si alguien te viene persiguiendo atrás, y vas caminando por la calle y alguien viene atrás, ¿qué hacer? O sea, corres, te detienes, traes un gas pimienta, traes el número de emergencias para nada más apretar un botón, buscas un botón de pánico, o sea, son como muchos factores que luego en lo personal no reflexiono, sino más bien digo, pues voy a salir a la calle y me voy a cuidar de que no me atropellen, ¿no? Pero creo que esta situación de pensar en otras probabilidades es más como una respuesta a evadir lo que a mí me puede pasar directamente por el trabajo que yo desarrollo, ¿no? Sabemos, digo, y hay que decirlo, no estamos como en una situación de inseguridad tan gravísima. Digo, toda inseguridad es grave, obviamente Aguascalientes atraviesa problemáticas de inseguridad y es grave, pero por ejemplo, pueblos que han quedado prácticamente abandonados, donde hay enfrentamientos al día, donde personas se llevan a grupos completos de chavos, o sea, no estamos en ese momento y pues bueno, de alguna manera eso ha hecho que podamos salir a la calle y decir, bueno, no, nada es seguro, claro, pero hay más posibilidades de que yo pueda regresar a mi casa que en otras, por ejemplo, en un estado de guerra, ¿no? Donde puede caer un bombardeo ahí en tu colonia, ¿no? Pero
sí, la realidad es que no pienso de manera continua en algo que me pueda pasar a mí, sino lo que pueda pasar a mi entorno que me afecte, ¿no? Y sobre enfrentarme a ciertos actores, la verdad es que no, no tengo miedo, no es por hacerme la valiente, pero no me genera miedo enfrentarme, por ejemplo, a agresores, enfrentarme a actores sociales, autoridades. No, creo que desde el observatorio no es ni nuestro trabajo ni nuestra misión pelear. Sí confrontamos, sí hemos hecho pues confrontamientos prácticamente con todas las instituciones, porque nosotras, cuando llega un caso con nosotras, todos los procesos, absolutamente todos los procesos tenemos como parte como de nuestra ética. Así no los podamos llevar nosotras y tengamos que orientarlas o canalizarlas. Todas las personas que se acerquen a nosotras, hombres, mujeres, de todas las diversidades, de todas las edades, que se acerquen a nosotras, van a tener una respuesta, ¿no? O sea, sabemos que pues obviamente no podemos aceptar todos los acompañamientos porque llegan al día, llegan muchos, pero al menos hablarles, decirles, puede irse por aquí, esto sí puede hacer, esto no es recomendable. Y creo que parte de eso es lo que me ha dado esta fortaleza para decir, de personas de manera individual, personas identificadas, no tengo miedo, pero sí de situaciones que me van a afectar de una u otra forma. Y lo más fabuloso en tu caso y en el caso de todos los activistas es que tienen este lado humano, ¿no? Que el logro es, como dices, no es cuantitativo, es persona a persona. Podría decirse en estadísticas que los logros son pocos, pero ustedes con cada persona que se encuentran, que se topan, le cambian definitivamente la vida. En esta carrera tan difícil que elegiste, sí. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué es lo que viene para Violeta? Pues bueno, continuar. Yo desde hace muchos años que estoy acompañando y pues bueno, yo me autopercibo como una mujer feminista. Creo que el feminismo te toca una vez y se queda para toda la vida y pues es continuar con esto y espero pues las familias tienen mucha confianza en mí. Las mujeres que están cercanas tienen mucha confianza en mí, en el observatorio, en Mariana, en todo lo que hemos construido y pues bueno, continuar sosteniéndonos así. Pues sí, a veces sí estamos ¿qué hacemos, no? Pero pues hay que seguir, o sea, no podemos dejar como abandonado todo lo que hemos hecho porque como lo comentaba, ¿no? Así sea contestar un mensaje, así sea contestar una llamada, para nosotras es muy importante. Y pues bueno, ¿qué sigue? Pues continuar. Yo, como lo dijiste hace un momento, y yo siempre me he sentido así, no hago nada especial. De hecho, lo que hacemos, lo que hago, no tendría que hacerse, porque eso significa que las cosas están mal, ¿no? Están mal acá, pero pues bueno, no somos personas especiales, somos personas que hemos asumido esta responsabilidad histórica en lo personal, he asumido esta responsabilidad histórica y creo que es lo menos, ¿no? Y te digo, cuando entiendes como estos procesos de empatía, dices, qué mal lo hemos hecho como especie, ¿no? Como humanidad, qué mal lo hemos hecho. Y pues bueno, o sea, ni siquiera es pues estoy haciendo como algo por la humanidad, no es arreglar como estas cosas que se van quedando atrás para que las personas que vienen lo tengan un poco más lícito el camino. Qué gusto poder platicar el día de hoy contigo. De antemano me disculpo contigo y con la audiencia por cualquier pregunta que pudiera haber hecho que no esté bien realizada, pero por todo lo contrario te agradezco todo lo que nos has ilustrado el día de hoy, lo que nos ilustra siempre, porque siempre nos concedes entrevistas y además de manera inmediata para el Sol del Muchas Centro. Gracias. Y sobre todo agradecer tu existencia. No, pues a ti, muchas gracias. Al creador, a las creencias que cada uno pueda tener, porque el hecho de que le cambies la vida así tal cual, a la gente que pasa, las crisis que pasan, es invaluable. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti. Amigos, a compartir esta entrevista, esperamos que todo Aguascalientes pueda verla y por supuesto que más personas se motiven a esto, a ser cada día más humanos.